7 mensajes ocultos de las sincronicidades según Carl Jung y cómo cambia tu destino. Hay instantes en la vida que parecen diseñados con una precisión imposible. Momentos que te detienen en seco, como si una fuerza silenciosa llamara tu nombre desde algún lugar que no puedes ver. Puede ser un libro que aparece justo cuando lo necesitas, una frase que escuchas al pasar, un encuentro que parecía impronosticable, y aunque la mente intenta explicarlo, algo más profundo dentro de ti sabe que ahí había un mensaje. No un mensaje cualquiera, sino uno destinado a ti y a nadie más. Tal vez lo has sentido. Esa sensación de que el universo, por un segundo, se inclina hacia tu vida para mostrarte un hilo invisible que conecta lo que vives, lo que piensas y lo que todavía no eres capaz de entender. Y aunque digas que son coincidencias, en el fondo sabes que hay algo más. Algo que te observa, que te acompaña, que se expresa cuando tu alma comienza a despertar. Carl Jung llamó a estos encuentros sincronicidades, acontecimientos que no siguen la lógica, pero sí el significado, señales que emergen cuando la vida quiere decirte algo, y tú, aunque no siempre lo notes, estás listo para escucharlo. Pero nadie te prepara para el momento en que estas señales dejan de ser simples curiosidades y comienzan a guiar tu destino, porque hay un punto casi imperceptible, en el que todo cambia. Un giro silencioso en tu camino, una abertura en tu conciencia, un llamado que no viene de fuera, sino desde lo más íntimo de lo que eres. Y cuando ese punto aparece, no se siente como magia, se siente como verdad. Hoy vamos a entrar en ese territorio, en ese espacio donde lo visible y lo invisible se tocan, donde el tiempo parece curvarse, donde la vida revela un orden secreto que solo se muestra a quienes están dispuestos a ver. Pero antes de avanzar, debes saber algo. Todo lo que escucharás aquí tiene una razón para llegar hasta ti ahora. Y si algo en tu interior se mueve mientras escuchas, si una parte de ti reconoce lo que viene, no lo ignores, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que entiendes tus pasos, tus decisiones y tu destino. El primer mensaje. Cuando la vida rompe el silencio, hay un momento en que la sincronicidad no aparece como un símbolo sutil, ni como una coincidencia amable, sino como una interrupción, una fractura en la rutina, algo que te obliga a detenerte, aunque no quieras, aunque intentes seguir como si nada estuviera ocurriendo. Es el instante en que la vida rompe el silencio, porque tú no has escuchado las señales más suaves, y lo hace con la precisión de quien sabe exactamente dónde tocar para despertar. Quizás lo has vivido. Un plan que se desmorona de repente, un retraso inexplicable, un objeto que desaparece justo cuando lo necesitas, una puerta que parecía segura y se cierra en el último segundo. No es castigo, tampoco caos, es la manera en que el universo te aleja de un camino que no te pertenece, incluso cuando tú insistes en recorrerlo. Porque hay decisiones que parecen correctas desde la mente, pero que tu alma no puede sostener. Jung decía que la psique sabe antes que nosotros, que percibe lo que está por venir mucho antes de que podamos razonarlo. Y cuando tu conciencia no está lo suficientemente abierta para captar un aviso interno, la vida utiliza la realidad externa para detenerte. A veces con suavidad, a veces con una brusquedad que duele, pero siempre con intención. Este primer mensaje oculto surge en momentos de desequilibrio, cuando algo en ti se mueve fuera de tu eje y la realidad responde creando fricción, no para castigarte, sino para redirigirte. Si observas con calma, verás que cada obstáculo inesperado tiene una coherencia secreta. Aparece para evitar que avances hacia una línea de tiempo que podría fragmentarte, una línea que tu alma no está dispuesta a habitar. Y aunque es difícil aceptar que un atraso, un fallo o una pérdida puedan ser una forma de protección, algo dentro de ti lo siente. Como si la vida, por detrás de tus planes, estuviera moviendo hilos para resguardar tu destino. Hay decisiones que parecen urgentes, pero no lo son.
Y hay instantes que parecen contratiempos, pero son advertencias disfrazadas. Lo que viene a continuación revela algo aún más profundo. No solo hay señales que te detienen, también hay señales que te impulsan cuando tu alma empieza a recordar hacia dónde quiere ir. El segundo mensaje, el impulso invisible que confirma tu camino. Hay momentos en que la vida no te detiene, te impulsa, no con estruendo, sino con una suavidad tan precisa que parece imposible atribuirla al azar. Es cuando todo, por un instante, se alinea. Cuando una frase pronunciada por un desconocido coincide exactamente con lo que estabas pensando. Cuando un símbolo se repite sin que lo busques. Cuando una sensación cálida te atraviesa y no sabes por qué. Es la experiencia íntima de sentir que el universo respira contigo. Este es el segundo mensaje oculto de las sincronicidades, la confirmación silenciosa. No aparece en momentos de duda superficial, sino en decisiones que nacen profundamente dentro de ti. Sucede cuando estás dando un paso que te incomoda, que te expande, que te obliga a dejar atrás la versión de ti que ya no sostiene tu futuro. Y justo cuando la inseguridad intenta entrar, algo sucede, algo mínimo, algo perfecto, algo que te dice, sigue, esto es para ti. Jung intuía que la psique busca constantemente su propio florecimiento, que cuando te aproximas al camino del self, la vida responde con una energía particular, casi magnética, como si tu destino se iluminara desde la distancia y tú comenzaras a caminar hacia él por resonancia, no por certeza. Esa resonancia es lo que convierte una coincidencia en sincronicidad. Lleva dentro un sentido que tu alma reconoce antes que tu mente. La confirmación puede aparecer en forma de símbolos, personas, animales, palabras, colores, incluso en situaciones que parecen diseñadas para suavizar tus temores. No es sugestión, no es deseo, es alineación. Cuando la decisión que estás tomando honra tu esencia, la realidad se vuelve más ligera, más fluida, más abierta. No porque todo sea fácil, sino porque deja de haber fricción entre lo que haces y lo que eres. Este mensaje oculto no busca sorprenderte, busca acompañarte. Es un recordatorio de que no estás caminando a ciegas, de que hay una inteligencia más profunda sosteniendo tu proceso, de que cada paso que das hacia tu verdad es respondido por el universo con un susurro de afirmación. Pero existe un tipo de señal aún más desconcertante, un mensaje que no solo confirma el presente, sino que anuncia lo que está por llegar, algo que se manifiesta antes de que el acontecimiento exista en tu vida, y es ahí donde la sincronicidad se vuelve profecía. El tercer mensaje, cuando la sincronicidad se adelanta a tu destino, hay señales que no describen el presente, lo anuncian. Son sincronicidades que llegan antes de tiempo, como si una parte de tu historia futura se filtrara suavemente hacia el ahora. No vienen para confundirte, aunque puedan hacerlo al principio. Vienen para preparar tu conciencia para algo que todavía no tiene forma, pero que ya existe en otro nivel de tu realidad. Tal vez te ha ocurrido. Sueñas con un lugar que nunca has visitado, y semanas después, te encuentras allí sin haberlo planeado. Ves un número repetirse por días, sin entender por qué, hasta que descubres que esa fecha marcaría un giro en tu vida. O piensas en alguien con quien perdiste contacto hace años, y justo al día siguiente aparece un mensaje suyo, como si tu pensamiento hubiera sido la puerta que permitió el encuentro. Jung veía estos fenómenos como un diálogo profundo entre el inconsciente y el flujo de la vida. Para él, la psique no estaba limitada por el tiempo lineal. Lo que está destinado a suceder, lo que tiene carga simbólica en tu futuro, ya vibra en tu interior antes de manifestarse. Y cuando esa vibración se vuelve lo suficientemente intensa, la realidad empieza a mostrarte pequeñas fracturas del futuro, como destellos que iluminan tu camino desde adelante. Este mensaje oculto no se presenta para que adivines. No es un acertijo, es una invitación a ampliar tu percepción,
a reconocer que no estás confinado al presente, que tu alma se mueve en un espacio más amplio donde pasado, presente y futuro se entrelazan. Cuando una sincronicidad profética aparece, no te pide que actúes inmediatamente, te pide que observes, que escuches, que permitas que tu intuición madure antes de tomar una dirección. Hay personas que sienten miedo cuando algo que soñaron o presentirán finalmente ocurre, pero el verdadero propósito de esa sincronicidad no es alarmarte, sino fortalecer tu vínculo con tu destino. Recordarte que no estás improvisando tu vida, que hay un orden mayor sosteniendo tu historia, incluso cuando no lo percibes. Lo más revelador ocurre cuando comprendes que estas señales no aparecen por casualidad, se manifiestan cuando tu futuro se acerca, cuando un capítulo está listo para abrirse, cuando una decisión requiere de un corazón más despierto. Pero existe un mensaje aún más poderoso, uno que no solo anticipa lo que vendrá, sino que responde directamente a tus pensamientos y deseos más íntimos. Es el momento en que la sincronicidad deja de anunciar y comienza a crear. El cuarto mensaje. Cuando la realidad responde a tu pensamiento, hay sincronicidades que no anuncian, no avisan y no confirman. Actúan. Surgen como una respuesta directa a lo que nace dentro de ti. No siguen el tiempo del mundo, siguen el tiempo de tu conciencia, y cuando aparecen, te dejan sin argumentos porque no vienen como símbolo, ni como intuición, sino como un hecho que parece imposible, hasta que lo vives. Tal vez un día solo pensaste en alguien, sin intención, sin plan, sin motivo. Un pensamiento leve, casi un suspiro mental, y al poco tiempo esa persona apareció, escribió, llamó, cruzó tu camino como si tu pensamiento hubiera sido un puente invisible entre ambos. Tal vez necesitabas algo, una oportunidad, un objeto, una palabra, y lo encontraste justo al salir de casa, justo en el lugar exacto, justo cuando tu deseo aún no había madurado en una decisión consciente. Para Jung, estos momentos no eran casualidad, tampoco eran magia. Eran la manifestación del vínculo entre la psique y el tejido del universo. Una danza en la que tu interior influye silenciosamente en la forma en que la realidad se organiza a tu alrededor. La sincronicidad de manifestación revela que tus pensamientos no son espectadores, son participantes, que tu deseo no es un eco, es una semilla, y que tu intención, incluso cuando no la pronuncias, se mueve en direcciones que tu mente no alcanza a comprender. No se trata de controlar el mundo, se trata de reconocer que existe una coherencia profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que aparece en tu camino. Cuando un pensamiento y un evento se encuentran sin explicación lógica, algo en ti capta la verdad que late detrás. La realidad te está escuchando. Tu mente interna y el mundo externo se hablan. Y cuando estás en un estado emocional abierto, no ansioso, no forzado, sino receptivo, ese diálogo se vuelve más claro, más rápido, más preciso. Pero hay algo aún más intrigante. A veces, la manifestación no ocurre después del pensamiento, sino antes, como si tu deseo hubiera modificado sutilmente los hilos del tiempo para preparar el escenario incluso antes de que fueras consciente de lo que necesitabas. Estos momentos desafían la lógica, pero no desafían al alma, porque el alma reconoce algo que la mente teme aceptar, que el tiempo es más flexible de lo que creemos y que nuestras elecciones profundas pueden influir en lo que ya estaba tejido. Y justo cuando crees haber entendido este misterio, aparece un mensaje diferente, no uno que anuncia el futuro, ni uno que responde a tu pensamiento, sino uno que abre una puerta que solo se revela cuando estás listo para avanzar hacia una versión más amplia de tu vida. El quinto mensaje, la oportunidad que se abre cuando tu alma está lista. Hay sincronicidades que no advierten, no confirman, no profetizan y no responden a tu pensamiento. Hacen algo más delicado, más preciso, más íntimo. Abren una puerta, una que no estaba allí el día anterior.
Una que no habrías visto si hubieras llegado un minuto antes o un minuto después. Una que solo aparece cuando algo dentro de ti ha madurado en silencio y está preparado para un cambio real. Este mensaje oculto se manifiesta en forma de oportunidad. No una oportunidad forzada, no una casualidad conveniente, sino una pieza exacta, colocada en tu camino con una sincronía tan impecable que sería imposible reproducir a propósito. Surge cuando la vida reconoce que ya no puedes permanecer donde estabas, cuando tu historia interna pide expansión, cuando tu energía deja de sostener lo viejo y comienza a llamar, con suavidad, aquello que corresponde a tu próximo capítulo. Tal vez has vivido algo así. Una conversación inesperada que te presentó un proyecto decisivo. Un encuentro casual que transformó tu dirección emocional. Una puerta que se abrió justo cuando estabas a punto de rendirte. O un pequeño gesto del destino que, sin saber cómo, te llevó justo al lugar en el que necesitabas estar para que algo en ti renaciera. Jung veía estas oportunidades sincronísticas como puntos de inflexión, momentos en los que el inconsciente empuja hacia adelante y la realidad, como un espejo sensible, responde ampliando el alcance de tu vida. No aparecen cuando quieres, sino cuando estás alineado. No cuando pides, sino cuando estás preparado. Son señales que te envuelven con una sensación de alivio y claridad, como si finalmente algo encajara dentro de ti y dijera, aquí, ahora, es por aquí. La oportunidad sincronística no tiene la intensidad de una advertencia ni la precisión de una profecía. Tiene una suavidad distinta, se siente correcta, fluida, natural, como si perteneciera a ti desde antes de reconocerla. No exige esfuerzo, no genera tensión, simplemente sucede, y cuando sucede, algo en tu interior se expande, porque comprendes que no estás avanzando por impulso, sino por resonancia. Pero incluso estas puertas, tan perfectas, pueden pasar desapercibidas cuando tu conciencia está dormida. La vida puede extender la mano, pero si tu mirada está fija en lo que perdiste o en lo que temes, jamás la verás. Por eso existe un mensaje aún más profundo, uno que aparece cuando las señales parecen desaparecer por completo, cuando todo se vuelve silencioso, y tú crees que nada está ocurriendo. El sexto mensaje, cuando el silencio también es una señal. Hay momentos en que las sincronicidades desaparecen, no hay símbolos que se repiten, no hay encuentros improbables, no hay señales que te detienen ni impulsos que te empujan. Todo parece quieto, plano, silencioso, y es aquí donde la mayoría se confunde, porque creemos que la ausencia de señales significa desconexión. Creemos que algo se cerró, que perdimos el hilo, que ya no estamos siendo guiados. Pero ese vacío es, en sí mismo, un mensaje profundo. El silencio sincronístico aparece cuando estás atrapado en una rutina que adormece tu percepción, cuando tu vida se vuelve tan predecible que no hay espacio para que lo sutil se manifieste. No porque el universo haya dejado de hablarte, sino porque tu mirada está fijada en un horizonte demasiado estrecho para ver los matices. La repetición constante, el piloto automático, la falta de riesgo y de presencia, todo eso crea una especie de niebla interna que opaca incluso los signos más evidentes. Pero existe outra possibilidade, muito mais rara e muito mais profunda. Às vezes, o silêncio não significa desconexão, significa alinhamento. Significa que você está tão próximo de seu eixo interno, tão afinado com seu propósito, tão em paz com seus passos, que já não precisa de sinais externos para seguir adiante. O caminho se tornou orgânico. As escolhas fluem porque vêm de dentro. E a vida não precisa interferir, porque você já está respondendo ao chamado da sua alma sem resistência. En estos períodos de quietud, podem surgir dos sensações opuestas. En el primer caso, sientes estancamento, cansancio, sensación de vacío. En el segundo, sientes calma profunda, claridad silenciosa, una estabilidad serena que no depende de nada externo.
La clave está en escuchar honestamente cuál de estas dos experiencias habita en tu interior, porque ambas son mensajes, aunque uno te pida despertar y el otro te pida confiar. Jung creía que la psique se autorregula, que cuando estás perdido, envía señales para guiarte, y cuando estás centrado, permite que camines sin interrupciones. El silencio, entonces, no es ausencia, es información, es diagnóstico, es espejo, y en muchos casos, es preparación. A veces la vida se aquieta justo antes de un gran movimiento, como si la realidad inhalara profundamente antes de exhalar un cambio que ya está en camino. Pero existe un mensaje aún más sutil, uno que não depende do futuro, nem do pensamento, nem da oportunidade. É um chamado interno, um convite para despertar um tipo de percepção que transforma tudo o que você entende como realidade. É sobre isso que vamos falar agora. El séptimo mensaje, el llamado interior que despierta tu visión. Hay un tipo de sincronicidad que no se manifiesta en el mundo externo. No aparece en números repetidos, ni en encuentros improbables, ni en símbolos que cruzan tu camino. Surge en otro lugar, más silencioso y más profundo, en tu interior. Es un movimiento que no viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Un llamado que no necesita pruebas, porque lo reconoces en cuanto lo sientes. No te empuja, no te obliga, no te asusta, te revela. Este séptimo mensaje oculto es la sincronicidad más íntima de todas. No depende de circunstancias, ni de tiempos, ni de personas. Es la alineación espontánea entre tu conciencia y algo que siempre estuvo esperando por ti. No llega cuando buscas, llega cuando estás dispuesto. No se manifiesta cuando insistes, sino cuando te vuelves permeable, honesto, receptivo. Es la experiencia misteriosa en la que, sin saber cómo, todo dentro de ti dice sí al mismo tiempo. Tal vez lo has vivido sin nombrarlo. Un día despiertas y algo cambió. Un pensamiento que antes te asustaba ahora se siente natural. Una decisión que evitabas ahora parece evidente. Un camino que te intimidaba se vuelve irresistible. No hay señal externa que explique ese giro interno, pero la certeza es tan clara que no necesitas validación. Tu alma ya decidió, y cuando la alma decide, el mundo se organiza a su alrededor. Para Jung, este tipo de experiencia era la evidencia suprema de que la psique profunda se comunica con nosotros a través de movimientos internos, no solo a través de eventos externos. La sincronicidad interior es la que marca el verdadero comienzo de un nuevo ciclo, porque antes de que la realidad cambie, algo en ti ya cambió. Antes de que la puerta aparezca, tú ya cruzaste un umbral invisible. Antes de que el destino se manifieste, tú ya te convertiste en alguien capaz de recibirlo. Este llamado no tiene ruido, no tiene espectáculo, no tiene urgencia, tiene profundidad. Es como si una parte antigua de ti despertara y dijera, ahora. Y no puedes explicar por qué ese ahora tiene tanto peso. Pero sabes que si lo ignoras, te fragmentas. Y si lo sigues, te encuentras. Es aquí donde la sincronicidad revela su secreto más íntimo. No está hecha para predecir tu vida, sino para alinearte con ella. No para darte respuestas, sino para activar tu visión. No para mostrarte el mundo, sino para mostrarte quién eres dentro de él. E é justamente nesse ponto, quando a percepção interna se despertou, que a vida começa a responder de um modo completamente novo. Porque quando você muda a forma de ver, tudo ao redor muda a forma de se manifestar. Cuando comprendes el lenguaje secreto de la vida, cuando empiezas a mirar tu vida a través del prisma de las sincronicidades, algo profundo se transforma. Ya no ves los acontecimientos como piezas aisladas, ni interpretas tus días como una serie de azares desconectados. Percibes un hilo sutil que une cada paso, cada encuentro, cada demora, cada impulso, cada silencio. Descubres que hay un orden que no se impone, sino que te invita. Un orden que no fuerza, sino que acompaña. Un orden que no controla, sino que revela.
Comprendes que nada llega demasiado pronto ni demasiado tarde, que las advertencias aparecen cuando tu alma necesita protección, que las confirmaciones emergen cuando estás avanzando hacia tu verdad, que las profecías se manifiestan cuando el futuro se acerca para encontrarte, que la realidad responde a tus pensamientos cuando comienzas a crear desde dentro, que las oportunidades se abren cuando ya no puedes permanecer donde estabas, que el silencio es un espejo que te muestra tu propio estado interno, y que el llamado interior es la chispa que enciende toda transformación. Cuando integras estos 7 mensajes ocultos, la vida deja de parecer un laberinto y se convierte en un diálogo sutil, simbólico, a veces desconcertante, pero siempre coherente. Y es en ese diálogo donde descubres que la sincronicidad no es un truco de la mente, ni una ilusión poética, ni un deseo de encontrar significado donde no lo hay. Es la forma en que la vida te recuerda que estás conectado a algo mayor, que tu conciencia participa activamente en el tejido del universo, que tus decisiones importan, que tu presencia importa, que tu despertar importa. Quizás, al escuchar este contenido, algo dentro de ti se movió. Algún recuerdo, alguna duda, alguna certeza silenciosa que estaba esperando ser reconocida. Si es así, no lo ignores. Las sincronicidades siempre llegan cuando estás listo para ver lo que antes pasaba desapercibido. No para decirte qué hacer, sino para expandir tu percepción hasta que puedas escuchar la voz que siempre estuvo en tu interior. Y si este mensaje llegó a ti hoy, no fue casualidad. Tal vez era el momento de recordar que no estás caminando solo, que tu destino no es una línea rígida, que la vida está más viva y más consciente de ti de lo que imaginas. Permanece atento, permanece receptivo, permanece abierto a los pequeños milagros de cada día, porque cuando reconoces el lenguaje secreto del universo, descubres que la vida siempre estuvo hablando contigo. Solo estabas aprendiendo a escuchar.